En la Iglesia Cristo Rey Eterno, deseamos apoyar para el crecimiento espiritual tuyo y de tu familia, por lo cual, algunos lunes estaremos transmitiendo la clase de breve escuela bíblica. Estos recursos te ayudarán a conocer más de diversos temas. En esta ocasión, avanzaremos con el estudio del Credo de los Apóstoles, estudiando en este episodio la tercera persona de la divinidad. El credo expresa lo siguiente: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. Nos concentraremos en esta declaración de la última cláusula. La Escritura nos enseña que existe un solo Dios, el Dios vivo y verdadero, que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Las primeras dos personas de la divinidad, el Padre y el Hijo, las estudiamos en los episodios anteriores. La Biblia entonces enfatiza que el Espíritu Santo es Dios, que junto con el Padre y el Hijo son distintas personas, pero las mismas en sustancia e iguales en poder y gloria. Tres evidencias fundamentales demuestran que el Espíritu Santo es Dios, y por ello creemos y declaramos que creemos en el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. La primera de las evidencias es que la Escritura lo coordina con Dios. Leemos en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 3 y 4. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste del terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En el versículo 3, este texto menciona que Ananías había mentido al Espíritu Santo. Luego en el versículo 4 dice que mintió a Dios. Esta es una clara manifestación que el Espíritu Santo es una persona, que el Espíritu Santo es Dios. El apóstol Pablo, exhortando a los creyentes en Corinto, en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16, les pregunta: ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Pablo nos dice a los creyentes que el templo de Dios es el interior de los creyentes, que Dios lo habita. ¿Y de qué manera es que Dios habita el templo que son los creyentes? El verso dice que es por medio del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios. Y utiliza en este texto la palabra espíritu, el término espíritu, con la E mayúscula, enfatizando que se trata de una persona que es Dios, que habita dentro del creyente. A la misma audiencia, a la iglesia en Corinto, vuelve a escribir el apóstol Pablo, pero ahora en su segunda carta, en 2 Corintios 3, versículos 17 y 18, donde leemos: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos con un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. El texto, ahora en 2 Corintios, afirma que el Señor es el Espíritu y que la función
del Espíritu Santo es transformar al creyente, hacerlo cada día más a la imagen del Señor. Constantemente en el Nuevo Testamento leemos el título Señor, y este título la mayoría de las veces se atribuye al Señor Jesús, aunque en ocasiones también se habla del Señor hablando de la persona de Dios. Otra evidencia de que el Espíritu Santo es Dios son los atributos o excelencias que la Escritura menciona acerca de la tercera persona de la divinidad. Leemos, por ejemplo, en el Salmo de David, el Salmo 139, versículos 7 al 10. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. David está hablando principalmente de tres atributos que Dios tiene en este salmo. Él es todopoderoso, es decir, su omnipotencia. Dios todo lo sabe, es decir, su omnisciencia. Y en estos versículos destaca un tercer atributo, su omnipresencia. Dios está presente en todo lugar. Y David, dirigiéndose a Dios, le dice: tú estás en todo lugar, a donde yo me vaya, allí estás tú. Pero notemos que la pregunta menciona: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? Y también utiliza la letra E en mayúscula, haciendo notar David que se trata de una persona. El profeta Isaías, expresando la excelencia de la sabiduría de Dios, menciona en su profecía, en el capítulo 40, versículos 12 y 13, ¿quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor? ¿O quién puede servirle de consejero? ¿A quién consultó el Señor para ilustrarse? ¿Y quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimiento o le hizo conocer la senda de la inteligencia? El profeta menciona que es el Espíritu del Señor, aquel que no se puede medir. Es decir, que no se trata de una fuerza, sino de una persona. Y el apóstol Pablo, tomando este texto del Antiguo Testamento, lo traslada en su carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 33 al 36, hablando de esa excelencia de Dios, su sabiduría que es inescrutable. Y dice: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescifrables son sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. El apóstol Pablo toma el texto en el cual Isaías destaca que es el Espíritu de Dios el que no puede medirse ni tiene alcance. Y luego menciona en su carta a los Romanos que es Dios y las riquezas de su sabiduría las que no pueden contarse. Una tercera evidencia bíblica la encontramos en la misma Escritura, que nos anuncia que el Espíritu Santo es Dios, con las declaraciones en las cuales se menciona el nombre del Espíritu Santo. Un ejemplo de ello, y tal vez uno de los más claros, es cuando Jesús comisiona a sus apóstoles, aquello que llamamos la Gran Comisión, en el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 19, donde Jesús les dice a sus discípulos: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La obra fundamental del Espíritu Santo es aplicar
los beneficios de la obra de redención obtenida por Cristo al corazón del creyente. Quiera el Señor alcanzar a muchos de los que observan este video por medio de su Espíritu Santo obrando en los corazones. Para terminar este episodio, te invito a que recites conmigo el credo de los apóstoles, el cual dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Te espero en el siguiente episodio. Nada me puede ya quitar lo que en Cristo Dios me da, hasta que venga Él por mí. En Jesucristo confiaré, hasta que venga Él por mí. En Jesucristo confiaré.